Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al Rincón del Inglés. En esta ocasión vamos a ver la diferencia entre el pasado simple y el pasado continuo, diferencias como su estructura gramatical, su uso, pero también vamos a ver cómo podemos utilizar ambos tiempos juntos, es decir, el pasado simple y el pasado continuo juntos para expresar ideas más claras. Entonces, no siendo más, comencemos. Bueno, por un lado tenemos el pasado simple, que se utiliza para hablar de acciones que ocurrieron en el pasado y que terminaron en el pasado. ¿Okay? Un ejemplo de esto es la primera oración. I went to the park yesterday. I went to the park yesterday. Yo fui al parque ayer. Entonces, el pasado simple se caracteriza en cuanto a su estructura, en que el verbo se conjuga o se escribe o se dice en pasado simple, ¿okay? En su forma pasado simple, pasado de go, went, pasado simple, de go, went, to the park yesterday. Entonces, esta acción ocurrió en el pasado y terminó en el pasado. Yo fui al parque ayer, fui, ya no estoy en el parque. Otro ejemplo, la segunda oración, we traveled last month. We traveled last month. Nosotros viajamos el mes pasado. Entonces, características del pasado simple, el verbo en pasado simple de travel, traveled, un verbo regular, y esto ocurrió en el pasado, last month. La acción ocurrió en el pasado, terminó en el pasado. Travel, nosotros viajamos, ya eso ya pasó. ¿Ok? Entonces, por un lado, el pasado simple, or past simple. Por otro lado, tenemos el past continuous, pasado continuo, que se utiliza para acciones continuas que ocurrieron en un momento específico en el pasado. Entonces, acciones continuas o acciones en progreso en un momento específico en el pasado. Un ejemplo de esto, vamos a verlo. La primera oración aquí tenemos I was walking in the park at 3 p.m. I was walking in the park at 3 p.m. Entonces, una acción continua. I was walking. Yo estaba caminando, es algo continuo, ¿sí? En el pasado. In the park at 3 p.m. Entonces, ese tiempo específico viene siendo a las 3 de la tarde. ¿Okay? Otro ejemplo de esto puede ser la segunda oración, que dice they were cooking all morning. They were cooking all morning. Ellos estuvieron cocinando toda la mañana. ¿Sí? Entonces, esa acción continua, estuvieron cocinando continuo en el pasado, y ese tiempo específico, all morning. Quizás no fue corto, pero sí es específico. Estoy especificando en qué momento estuvo ocurriendo esa acción en progreso. Entonces, de esta forma es que podemos identificar y utilizar el past simple y el past continuous. Ahora bien, ¿qué pasa si queremos utilizar ambos tiempos en una misma oración? Vamos a verlo. Utilizar el pasado simple y el pasado continuo en una misma oración es muy común, especialmente cuando queremos ser más detallados o queremos dar más detalle de algo que estaba ocurriendo en un momento específico en el pasado. Vamos a ver algunos ejemplos. En el primer caso, en esta primera oración extensa, porque precisamente abarca o utiliza pasado simple y pasado continuo, tenemos I was walking in the park when it started to rain. I was walking in the park when it started to rain. Yo estaba caminando en el parque cuando comenzó a llover. Entonces, en este caso, tenemos una oración en pasado continuo. Tenemos el pasado continuo por aquí. Pasado continuo, ¿sí? ¿Por qué? I was walking, ¿sí? In the park, similar al ejemplo que vimos cuando estábamos explicando el pasado continuo, ¿sí? Esa es la acción en progreso, y esa acción en progreso se ve interrumpida por una acción puntual.
esa acción puntual es el pasado simple. Es el pasado simple. Past simple. ¿Sí? Comenzó a llover. Comenzó a llover. Entonces tenemos el pasado continuo caracterizado por el verbo en ing, continuo, una acción continua, y el pasado simple caracterizado por su verbo en pasado simple precisamente, ¿sí? Comenzó, ¿sí? Comenzó a llover. Hay una palabrita aquí que es sumamente importante y es when, ¿sí? Cuando comenzó a llover, ¿sí? Entonces, yo estaba caminando en el parque cuando comenzó a llover. Entonces, se utilizan juntos cuando una acción en progreso es interrumpida por una acción puntual. La acción en progreso, el pasado continuo, es interrumpido por la acción puntual, que es el pasado simple. Si hasta el momento te ha sido útil esta lección, si te ha gustado, te invito a que le des like al video y a suscribirte. De esa forma nos apoyas. Tenemos la segunda oración, otro ejemplo. She was cooking dinner when I arrived. She was cooking dinner when I arrived. She was cooking dinner. Tenemos aquí el pasado continuo. She was cooking dinner. Ella estaba cocinando la cena. Ella estaba cocinando la cena cuando yo llegué o cuando llegué. Entonces, la acción en progreso la estaba realizando ella, estaba cocinando la cena cuando, ¿qué pasó? Yo llegué, ¿sí? Cuando yo llegué. En este caso, la acción en progreso quizás no es interrumpida. No es interrumpida, solamente que ocurre una acción puntual en medio de una acción en progreso. En esta primera, la acción puntual sí interrumpe la acción en progreso. En este caso, la acción puntual no interrumpe la acción en progreso, pero ocurre en medio de esa acción en progreso. Entonces, I was cooking, this is the past continuous, por aquí, past continuous, caracterizado por el verbo auxiliar, verbo to be como verbo auxiliar, verbo ing, past continuous, y en el caso del simple past o past simple, tenemos el verbo conjugado en su forma pasado simple. Entonces, de esta forma podemos utilizar el pasado simple junto con el pasado continuo para dar más detalles de algo que estaba ocurriendo en un momento determinado, puntual, en el pasado. No se vayan a ir todavía, quiero dejarles algunos ejercicios con los que podemos practicar. Entonces, vamos a ver. Y como la práctica hace al maestro, tenemos entonces dos ejercicios con los que podemos practicar, o dos oraciones con las que podemos practicar. Tenemos la primera que dice pero yo no estoy tan familiarizado con ese while. Bueno, es similar a when. En el caso de when es cuando, ¿sí? Cuando tal cosa pasó o tal cosa estaba ocurriendo. While es mientras, ¿sí? La traducción de while es mientras. Entonces, mientras yo, tenemos una acción que es read. Lo que tenemos que identificar es si esta acción es continua o era continua o fue puntual. Es decir, pasado continuo o pasado simple, ¿sí? A book, un libro. My cat, mi gato, jump, salta, ¿sí? Jump, saltar. Entonces, ¿saltó o estaba saltando? Yo leí, estaba leyendo. Eso es lo que tenemos que responder aquí, identificar aquí, encima de la laptop, ¿ok? Y un segundo ejercicio, tenemos ellos, una acción, ver televisión. Ahora, ¿estaban viendo televisión o vieron televisión? When the phone, cuando el teléfono, ¿qué acción ocurrió? Ring.
¿sí? La acción es sonar. Entonces, ¿estaba sonando o sonó? Eso es lo que tenemos que identificar. Entonces, las respuestas las puede colocar en los comentarios. De esa forma yo puedo ayudarles corrigiéndolos o en su defecto aprobándolas. Decirle, ok, súper bien, lo estás haciendo muy bien. Espero verlos en los comentarios. No siendo más, hasta aquí llegamos. Nos vemos en una próxima lección aquí en el Rincón del Inglés. Bye.